Derechos derivados. Toda persona que se encuentre afiliada y cotizando de manera permanente al Sistema Nacional de Pensiones tiene derecho a una serie de beneficios que bien vale la pena conocer por el bienestar de su familia. Pablo, un trabajador estable de 65 años, próximo a jubilarse, descubrirá ahora los principales derechos a los que puede acceder por sus aportes a la ONP. Estos beneficios son conocidos como los derechos derivados. Es hora de informarme sobre la mejor manera de cuidar a mis seres queridos ante cualquier eventualidad. Al fallecer un pensionista o un asegurado con derecho a pensión, se generan los derechos derivados para la viuda y los hijos menores de edad o dependientes. Pero, en caso que la persona fallecida no haya tenido esposa o descendientes, los beneficiarios serían sus padres, siempre y cuando haya existido una dependencia económica por parte de ellos. El beneficio es extensivo, también a los hijos mayores de 18 años de edad, que se encuentren cursando estudios técnicos o superiores. También podrán beneficiarse los hijos mayores de 18 años en condición de discapacidad, siempre y cuando esta discapacidad sea permanente y haya sido adquirida antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Y qué documentos o requisitos son necesarios para que mi familia pueda cobrar este tipo de pensión? La familia deberá presentar el DNI del beneficiario y la partida de defunción del titular con derecho a pensión, es decir, quien realizó las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Esto en caso de que dicho documento no se encuentre en RENIEC. Y si el trámite lo realiza un apoderado, se deberá presentar el DNI de este y adjuntar una carta a Poder General. No se ve para nada complicado cumplir con los requisitos generales, pero ¿existe alguna diferencia con los pasos que debe seguir mi esposa, mis hijos o mi viejito para acceder a esta pensión? ¿Cuáles son los requisitos específicos? Existen 3 tipos de trámites de derechos derivados. En el caso de la viuda o viudo, se tendrá que presentar la partida de matrimonio con una antigüedad no mayor a los 3 meses de expedición. Solo para aquellos casos que no se encuentren registrados en RENIEC. El sistema exige por lo menos 1 año de matrimonio, si es que el pensionista fallece antes de cumplir los 60 años, en el caso de los varones, y 55 años en el caso de las mujeres. Pero si el fallecido se casó después de los 60 años, se exigen por lo menos 2 años de matrimonio para conceder la pensión al cónyuge. Es decir, ¿son muy importantes los años de duración del matrimonio? Solo en los casos antes mencionados. Por ejemplo, si el fallecimiento fue producto de un accidente, no importan los años de matrimonio. Tampoco si el fallecido y la viuda han tenido 1 o más hijos, o si la viuda se encuentra en estado de gestación. Entiendo. ¿Y cuáles son los requisitos para que mis hijos cobren una pensión? En el caso de que los hijos sean menores de 18 años, se debe presentar la partida de nacimiento con 3 meses de expedición. Solo para aquellos casos que no estén registrados en RENIEC. En el caso de los hijos con discapacidad, se debe presentar la partida de nacimiento, en caso de no estar registrado en RENIEC, y el certificado médico de invalidez, emitido por la Comisión Médica Autorizada del Ministerio de Salud, ESALUD o EPS correspondiente. Y para mi papito, él depende de mí, yo lo mantengo. Si yo sufro un accidente y fallezco, ¿él podrá cobrar también una pensión? Solo se otorgará pensión a los padres que dependan económicamente del titular cuando no existan beneficiarios como esposa e hijos. En ese caso, el solicitante deberá presentar la partida de nacimiento del fallecido o titular de la pensión, si no se encuentra registrado en RENIEC, y una declaración de dependencia económica. ¿Y mi hijo que está en la universidad también podrá beneficiarse con los derechos derivados? Así es, él también podrá cobrar una pensión de orfandad. Para ello, el solicitante debe presentar una constancia o certificado que acredite que sigue estudiando de manera ininterrumpida, además de la partida de nacimiento, en caso de no estar registrado en RENIEC. En caso de discapacidad del beneficiario, el solicitante deberá presentar un certificado médico de invalidez, emitido por la Comisión Médica Autorizada del Ministerio de Salud, ESALUD o EPS. Qué alivio me da saber que gracias a mis aportes al Sistema Nacional de Pensiones, mi familia podrá cobrar una pensión en caso, Dios no quiera, yo fallezca. Pero aún tengo una curiosidad. ¿Cuánto demora el trámite para que mis posibles deudos accedan a estos derechos derivados?
Los trámites son rápidos y no suelen demorar más de 30 días hábiles. Sin embargo, si la persona no era pensionista al momento de fallecer, el trámite tomará más tiempo debido al procedimiento de calificación del derecho pensionario. Me parece excelente. Los derechos derivados son una alternativa para ayudar a nuestras familias a no quedar desamparadas. Y eso no es todo. Además del cobro de una pensión, también serán beneficiados con atención médica brindada por eSalud. ¡Qué bueno! ¿Y existe la posibilidad de perder o de que caduquen los beneficios que ofrecen los derechos derivados? Sí, es posible la suspensión de los beneficios. Esto puede suceder cuando el beneficiario que cobra una pensión por cajero automático o Banco de la Nación no acredita su estado de supervivencia, o si una persona que se declara inválida no acepta la evaluación de un médico acreditado, o si el beneficiario es un hijo mayor de edad que no acredita estar cursando estudios. También se puede dar la suspensión cuando el beneficiario, con excepción de la viuda, ingresa a un centro laboral percibiendo un sueldo equivalente a 2 remuneraciones mínimas vitales. Las causas por las cuales caduca el derecho a pensión son: para la viudez, si el beneficiario contrae matrimonio; para los orfantes incapacitados, si recupera la capacidad de laborar; para los hijos, si cumplen la mayoría de edad, interrumpen sus estudios, o por fallecimiento del beneficiario. Ahora estoy más tranquilo. Mi familia no quedará desamparada y tendrá una pequeña ayuda si me pasa algo malo. Al fallecer un pensionista del Sistema Nacional de Pensiones o al fallecer una persona que ya tenía adquirido el derecho a una pensión, se generan lo que nosotros conocemos como los derechos derivados. El derecho derivado beneficia básicamente a 3 personas: a la viuda del pensionista o causante, a los hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años que se encuentren estudiando, y, de ser el caso, también benefician a los padres del causante. En caso el pensionista o causante haya tenido hijos fuera del matrimonio, siempre que se demuestre la dependencia económica de estos, pueden reclamar la pensión por orfandad. En caso este hijo reconocido fuera del matrimonio se encontrara estudiando de forma continua y sea mayor de 18 años y demuestre de la misma forma la dependencia económica, puede solicitar la pensión de orfandad. Hay un tercer tipo de derecho de sobreviviente, es el que conocemos como la pensión de ascendencia. La pensión de ascendencia es aquella que beneficia a los padres del causante o a los padres del pensionista, pero para esto se tiene que demostrar la dependencia económica de los padres del causante. La ONP va a tener que verificar y contrastar esto, ¿no? Básicamente, primero se tiene que firmar una declaración jurada. Los padres del pensionista, los padres del causante, firman esta declaración jurada de dependencia económica. Y la ONP verificará, con información que tiene en su base de datos o con información que contraste con otras instituciones, que efectivamente esta dependencia económica era efectiva. Y una vez que esto está comprobado, se procede a otorgar la pensión de sobrevivencia a los padres del pensionista o a los padres del causante. En el caso de la pensión de sobrevivientes, que beneficia a los padres del causante o a los padres del pensionista, la ONP procederá a verificar que efectivamente hay una dependencia económica de los padres hacia el hijo fallecido. Entonces, lo primero que tiene que haber es la firma de la declaración jurada de dependencia económica. Inmediatamente, la ONP procederá a verificar con información de sus bases de datos o con información de otras instituciones que esta dependencia económica sea real, concreta. Una vez comprobado esto, la ONP procede a otorgar la pensión. Los beneficios de pensión de viudez y pensión de orfandad no son excluyentes. Eso quiere decir que tanto las viudas como los hijos menores de 18 años
pueden percibir al mismo tiempo el beneficio de la pensión de derecho derivado. El caso más común es el de las viudas. Una viuda puede haber generado su propia pensión por haber tenido una actividad laboral propia, y al fallecer su esposo le genera la pensión de viudez y puede percibir simultáneamente su pensión de jubilación como titular y una pensión de viudez que le ha heredado su deudo. Y esto no excluye, como digo, que los hijos menores de 18 años puedan solicitar la pensión de orfandad. La bonificación por gran incapacidad es un beneficio adicional que se da a aquellos pensionistas de invalidez, de viudez o de orfandad que se encuentran por su naturaleza limitados para ejercer por cuenta propia bien una actividad laboral, bien las actividades diarias como pueden ser el vestirse, asearse o alimentarse. Para poder otorgar este beneficio, primero la Junta Médica tiene que emitir el certificado correspondiente donde conste precisamente que la persona se encuentra padeciendo una gran incapacidad. Una vez emitido este certificado, la ONP procede a otorgar la pensión más la bonificación por gran incapacidad. El monto de la bonificación equivale a una remuneración mínima vital, pero hay que hacer una precisión. La bonificación por gran incapacidad más el monto de la pensión no pueden superar el tope de 857.36 nuevos soles.